Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Pues un día más iniciamos un nuevo programa donde vamos a escuchar y a meditar estos mensajes tan impresionantes dados por Jesús y la Virgen María para este siglo XXI, para esta generación que es nuestra generación y que tanta ayuda está recibiendo del cielo en estos momentos. Bueno, pues se encuentran con nosotros el equipo habitual. Óscar, buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Y Marisa. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues vamos a iniciar ya con el primer mensaje. Como siempre iniciamos con un mensaje de la Virgen María. En este caso es del 12 de septiembre del año 2006. Tu tiempo de rezar es sagrado. Aunque te reclamen, este es tu tiempo para Dios. Tú lo necesitas y Dios te necesita. Los tuyos te necesitan centrada en Dios. No pienses en mañana. Piensa en el día de hoy y el horario que has pensado para hoy. A cada día le basta su afán. Mejor, hija, relájate en mí, descansa en mí. Te bulle muchas cosas en tu cabecita que te impiden centrarte en lo que estás haciendo ahora. Déjalas y ocúpate en cada momento de lo que debes hacer. Sí, no estáis para perder el tiempo, hay mucho que hacer. El tiempo que tú dedicas a Dios, hija mía, no es tiempo perdido. Es tiempo ganado para que luego el día esté centradísimo en Dios y cada cosa la hagas con equidad y con el espíritu en paz. Verás cómo el día te cunde más y cobra otra dimensión. Oh hija mía, yo os he elegido para que deis fruto abundante. Cuando piensas que nada de esta elección tiene sentido, es porque el espíritu del inmundo está haciendo mella en ti con sus tentaciones. Para mí sois muy importantes, es muy importante todo esto. Por eso continúo después de largos años. Es muy importante este plan de salvación para mí, para España. El demonio pretende desbaratarme los planes, pero yo continuaré aunque sea con unos pocos. Él gana cuando consigue llenaros la cabeza con las pequeñas cosas que tenéis que hacer cada día que le quitan el puesto a Dios. Es su primer orden de actuación. Os quita la paz con tentaciones de hacer que os hacen relegar a Dios al último lugar y a veces hasta os quitan el tiempo de Dios. Hijitos míos, sabed que así no podéis trabajar por su reino. Sabed que así lo único que trabajáis es por el reino del malo. Y él ríe fuerte habiendo conseguido que perdáis el norte. Luego os vienen las dudas sobre la fe, después el pesimismo y la ansiedad, y luego el desamor y el pecado mortal. Ya lo sabéis, no olvidar el tiempo para Dios. Si hay en el día algo que os impide tener el tiempo para Dios, sabed que debéis dejarlo. No forma parte de sus planes, aunque sea muy bueno en apariencia. O, si lograr haceros comprender que ahí está la base de todo, lograd ganar el tiempo para Dios. Así vuestra vida será plena y feliz y podréis ayudar a los demás. Hija mía, tu principal deber son tus hijos, tu familia, tu marido y tus hijos. Si vivís con menos dinero, vivís con menos dinero. Eso no importa. Es el malo cada vez que ve a una mujer siendo mujer, cumpliendo con su misión, le recuerda a la mujer y que por ella comenzó la salvación en el mundo, y trata con insidias que la mujer deje su misión de madre, esposa y educadora. Y sabe que así ha vencido, así el mundo queda en sus manos, sin defensa. Los hijos de la mujer quedan sin madre y son abandonados al maligno. El hogar queda sin la custodiadora del hogar. El marido queda sin su compañera dadora del amor. Y la humanidad va al traste. ¿Querrás ser tú defensora de esto ante la gran asamblea?
María. Sabes que no te llamo para cualquier cosa. Sé María. Enseña a ser María al mundo. Decídete por la santidad. Decídete a trabajar al día al 100%. Enseña a la gente a que tenga su momento de oración al día. Así el mal no podrá nada en vosotros. Él te necesita. Pues un mensaje importantísimo, importantísimo, yo diría de las cosas más importantes para un cristiano, porque la Virgen María pues nos explica y nos recuerda algo esencial para nuestro camino de salvación, que es la oración. Y lo hace pues eso, con contundencia, con claridad, con fuerza, para que no haya ninguna duda y nos quede perfectamente claro. Y es que el tiempo diario de oración es algo sagrado, ¿no? Y es tan importante que nos lo explica y nos lo va desgranando, ¿no? Para que sepamos pues en qué consiste, ¿no? Es un tiempo para Dios, lo necesitamos, Dios nos necesita, qué impresionante, ¿no? Como ella también nos hace caer en la cuenta, ¿no? Y los demás, esto otra vez es lo más importante, dice, los demás nos necesitan centrados en Dios. No necesitan tanto nuestra actividad con ellos y nuestro tiempo con ellos, sino que primero necesitan que nosotros estemos en Dios para que realmente podamos estar con ellos verdaderamente. Y bueno, y me gusta muchísimo la frase, la oración no es tiempo perdido, es tiempo ganado, porque luego todo se hace con paz interior, se hace con luz, se hace buscando el bien de los demás, y se hace con la ayuda de Dios. ¿Y qué ocurre? Pues que al final el día, aunque haya dedicado 2 horas a la oración, pues cunde mucho más, muchísimo más, ¿no? Pero bueno, esto nos cuesta muchísimo comprenderlo. Yo creo que este es el mayor caballo de batalla y no lo queremos entender ni lo queremos comprender y pues ocurre lo que nos dice ella, ¿no? Que estamos contaminados este espíritu del mundo, ¿no? Estos criterios mundanos, en el fondo, pues estamos muy paganizados, ¿no? Todos los cristianos, pues tenemos muchos criterios que son mundanos y paganos, no son de evangélicos, ¿no? Y pensamos siempre, cuando utilizamos nuestro tiempo, no pensamos en el tiempo según el criterio de Dios, sino según el criterio, pues, de la productividad, de la actividad, de hacer muchas cosas, de ayudar mucho a los demás, incluso, ¿no? Que puede ser algo bueno. Pero pensamos que rezar es perder el tiempo con los criterios del mundo, es estarse allí quieto, en silencio, sin hacer nada. Y claro, pues siempre surge, no, tengo que estudiar, tengo que hacer la comida, tengo que enterarme de las noticias, tengo que estar informado. O si hablamos de los jóvenes, pues todavía más cosas, ¿no? Pues tengo que escuchar mi música favorita para descansar un ratito, me tengo que conectar a Facebook porque si no estoy aislado socialmente y esto es muy importante, ¿no? Y así podríamos seguir, ¿no? Bueno, no sé qué queréis añadir. Yo coincido exactamente contigo, José Antonio, en eso que decía, bueno, en fijarme en esta cosa tan bonita que nos dice el Señor cuando dice que nos necesita. O sea que la oración es un intercambio de amor entre nosotros y Él, y Él nos necesita. No solamente es que nosotros le necesitemos a Él, que por supuesto también, pero que Él nos necesita, que Él está muy solo, que a medida que van pasando estos años tan turbulentos, pues hay cada día menos gente que quiera recurrir a Él. Por lo tanto, cuanta menos gente haya que quiera recurrir a Él, más ineficaz y más, no sé si decir tonto, hace la entrega de Jesús en la cruz. Por lo tanto, pues Jesús sufre sin medida. De hecho, yo quiero pensar que esta cosa de que la gente no se acerque a hablar con Él y que le haya olvidado, sobre todo en este último siglo, pues es lo que más le hizo sufrir a Jesús en Getsemaní, en aquel momento exacto en el que se estaba entregando y en el que estaba recibiendo sobre sus hombros todos los pecados del mundo, ¿no? Pues este pecado del desamor. Y el desamor lo cometemos de muchas maneras, pero una de las maneras en las que lo cometemos es no acudiendo a Jesús, no confiando en Él, no queriendo. No, tenemos muchos sufrimientos a lo largo del día, muchas cruces, y el no acudir a Él, a compartirlas con Él
y a tomar fuerza en la oración, pues es una de las cosas que más hace sangrar a Jesús. Sí, Marisa, yo creo que también nos va a decir algo. Bueno, a mí también me ha llamado mucho la atención lo que dice la Virgen de que el primer campo de batalla del demonio cuando una persona comienza su vida espiritual es apartarla de la oración. Y nos cuenta aquí de todas las consecuencias que tiene apartarse de la oración, ¿no? Que empieza el pesimismo, la ansiedad, dice luego el desamor y luego el pecado mortal, ¿no? O sea que pues eso, que es muy importante el ser fieles, el no hacer caso a las tentaciones, porque sabemos que el día que no seamos fieles a nuestro ratito de oración, pues el demonio está al lado riéndose, partiéndose de risa. Sí, esto es algo que está clarísimo, porque además no solo lo dice la Iglesia, lo han dicho los santos y han sido testimonio los santos. Yo recuerdo el padre Molina, que era un hombre, un santo también, se puede decir así, ¿no? Y este hombre había hecho un estudio de todos los santos canonizados por la Iglesia, de cuánto tiempo dedicaban a la oración. Y entonces había ido, pues eso, apuntando, recopilando, y llegó a la conclusión, había santos muy activos y santos muy contemplativos. O sea, había santos que se tiraban todo el día en oración, otros en cambio eran muy activos, pero en todos los casos el tiempo mínimo de oración era de 4 horas. O sea, él había llegado a la conclusión de que para ser santo había que tener por lo menos 4 horas, era el mínimo, por lo menos lo que decía la estadística de los casos canonizados hasta ahora. Pero bueno, eso aquí yo creo este es un tema clave, o sea, es importantísimo porque además hay que luchar contra lo que decía antes, no solo los criterios del mundo, sino también contra nosotros mismos, porque evidentemente, como todo ascetismo y toda virtud, pues requiere de un esfuerzo, ¿no? Entonces, pues requiere de un inicio y la oración, pues efectivamente no es algo que sea sencillo, no es como me pongo una película divertida, entretenida, me siento y ya está, ¿no? La oración, igual que aprender matemáticas, igual que aprender a leer, igual que leer un libro, llamémosle, pues complejo, que tenga un conocimiento rico, pues requiere todo un esfuerzo, ¿no? Y en la oración pasa exactamente igual, o sea, requiere de un esfuerzo, pero en cambio los frutos pues son impresionantes porque realmente la persona que reza y que tiene una vida de oración, su vida cambia sustancialmente, porque aquí lo dice la Virgen, ¿no? Nos advierte que si no rezamos, nuestra actividad será para el reino del maligno, porque no haremos lo que Dios quiere que hagamos, porque la oración nos da una luz tremenda para saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer, para saber cómo hay que hacerlo. Nos da fuerza, nos da alegría, nos da un contacto íntimo con Dios que nos transforma interiormente. Y eso es lo que luego la gente ve, ¿no? Y dice, y esta persona con esta alegría, con esta luz, con esta paz, entonces eso arrastra, ¿no? Y transforma al mundo. En cambio, por muchos planes humanos que nosotros hagamos sin oración, pues eso va a ir al fracaso. No solo va a ir al fracaso, sino que, como dice la Virgen, estaremos trabajando para el mal, porque trabajaremos mucho, pero en la dirección equivocada y de la forma que no es la verdaderamente cristiana, ¿no? Y bueno, ya me estoy acordando, por ejemplo, pues Medjugorje, que también alguna vez hemos hablado y que bueno, mucha gente conoce. En Medjugorje en realidad hay una frase que siempre dice la Virgen, que es, hijitos, oren, oren, oren. Siempre lo dice 3 veces para resaltar que es esencial, o sea, no es algo optativo, ¿no? Esto es esencial, o sea, es obligatorio y sin oración podríamos decir que no se encuentra el camino del cielo porque se va a perder uno, o sea, no se encuentra, no sabemos ni por dónde hay que caminar, ni qué cosas tenemos que hacer. Entonces es como la guía, la luz que nos va indicando la senda que nos va llevando día a día hacia la dirección adecuada y en último término pues la vía de la salvación, ¿no? Entonces claro, por eso es tan importante que se insista, y es un tema también que desgraciadamente tampoco se hace mucho hincapié muchas veces pues en la propia iglesia, en las predicaciones, no es de los temas que más se suele tocar y ni tampoco es de las cosas que más se ayuda, ¿no? Hay muchos talleres de Biblia, muchas cosas, pero en cambio de oración, enseñar a rezar y a orar, pues hay muy poco, y es una laguna que si no se cubre, pues efectivamente da al traste con todo el resto del trabajo, ¿no? Por muy caritativo que sea, por muy teológico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me he fijado también en eso de hijitos míos. Es que es verdad, es muy de Medjugorje, ¿eh? Esto de hijitos míos. Siempre se refiere a
Qué tierna es la Virgen cuando se tiene que referir, bueno, cuando tiene que hablar con nosotros. Es muy bonito también, por ejemplo, cuando le recuerda a la Virgen Amarga y le dice que ella ha estado trabajando muchos años con ella y que sigue trabajando con ella, o sea, que ella tiene mucha paciencia y que en cualquier caso, pues que no le importa, aunque tenga que esperar mucho, ¿no? O sea, que también es impresionante ver, pues eso, cómo la Virgen va trabajando y va esperando, ¿no? Y aunque nosotros vayamos cayendo o no demos el paso o no nos decidamos por la santidad, como le pide a Marga, le dice, decídete por la santidad. Y aunque llevemos años que no nos hayamos decidido, ella sigue, ¿no? Sigue trabajando, sigue esperando, se alegra con cada pasito que damos, se entristece con cada retraso, pero aún así todo no nos deja. Ella sigue allí al pie del cañón, ¿no? Pues yo me gustaría terminar, hay una anécdota que ahora estoy recordando también, que era lo contaba una monja que trabajaba mucho también allí en Medjugorje, y decía que una vez había ido allí un sacerdote de párroco, ¿no? Y entonces pues cuando se había enterado que la Virgen pedía rezar el rosario pero completo, en aquella época eran todavía los 3 misterios, ¿no? Dolorosos, gozosos y gloriosos. Bueno, pues se escandalizó incluso, ¿no? Y decía, no, imposible, yo no puedo rezar 3 rosarios al día porque soy el párroco, tengo muchísimas responsabilidades, tengo que hacer un montón de cosas y yo eso no lo puedo hacer, ¿no? Y entonces, después de mucho debatir, finalmente la hermana esta pues consiguió que se comprometiera a hacerlo durante una semana, que hiciera la prueba durante una semana, ¿no? Y bueno, pues parece que al cabo del tiempo le llamó este sacerdote diciéndole que su vida se había transformado porque había descubierto que rezando los 3 rosarios diarios todo iba muchísimo mejor y las cosas se resolvían mucho mejor, que estaba asombrado y no lo podía entender cómo podía ser así, pero que realmente era así, ¿no? Como las monjitas de Madre Teresa, ¿no? También. Sí, una vez, es verdad, Madre Teresa también le fueron con que tenían problemas y no daban abasto y tenían muchos problemas. Y entonces la beata Teresa de Calcuta le dijo, bueno, pues ya sé lo que hay que hacer, tenemos que añadir 1 hora más de adoración. Porque le fueron protestando que no tenían tiempo para orar, que había que quitar tiempo de oración para poderse dedicar a los pobres. Y Madre Teresa reaccionó así. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar entonces al siguiente mensaje. Este es de Jesús y es del 25 de julio del 2006. Yo no estoy contento con el Encuentro Mundial de las Familias organizado en Valencia. Hay muchas personas de las que individualmente o en grupo sí estoy contento. De otras, muy contento, contentísimo. Pero de los frutos en general no. Jesús, ¿pero por qué? ¿Qué quieres que hagamos? Si ha estado genial. Yo no quiero el esfuerzo puntual de un día o de unas jornadas. Yo quiero toda vuestra vida así, impregnada de esa exigencia cristiana, con todo lo que ello conlleva desde el principio hasta el final. Jesús, ¿la gente no tiene exigencia cristiana en su vida? No. Sobre todo me refiero ahora a las familias españolas. ¿De qué me sirve a mí una práctica externa si no hay un cambio profundo de conversión en vuestro corazón? Si buscáis todavía la prosperidad material y el estado de bienestar para vuestra familia en lugar de cumplir la voluntad de Dios. Si anteponéis los bienes materiales a los hijos, la realización personal a la felicidad y estabilidad familiar. Sí, y algunos militáis en movimientos católicos familiares. Tengo que deciros, hijos míos, que mi corazón no está contento con vosotros. Deseo más austeridad, sacrificio, oración, más vida de piedad, externa e interna, más apertura a los hijos. Son un don de Dios. Más amor entre vosotros, cónyuges a los hijos e hijos a los padres, más apertura externa, más acogedores a los demás, a los que están perdidos, a los que buscan el calor de un hogar. Consagraos a mi corazón y al Inmaculado Corazón de María y vivid esa consagración en el día a día. Adorad la Eucaristía, vivid de la Eucaristía y haced que otros la amen. Difundid la devoción eucarística. Rezad el rosario en familia. Es la práctica que os doy contra los ataques del maligno contra la familia. Familia que rece unida no perecerá los ataques del maligno para estos tiempos contra ella. Y tú, hija mía, todo lo que oyes al oído, pregónalo desde la azotea. Te dejo,
pues tus hijos te necesitan. Adiós. A mí este mensaje me ha traído muchísimos recuerdos, porque yo sí estuve allí en Valencia en el 2005, en este encuentro mundial de las familias, y sí lo recuerdo, bueno, iba con todos mis hijos, los 41 grados o 43 grados de temperatura que hacía, que nos asfixiábamos, ¿no? Mi hijo pequeño, el de 1 año, que se puso enfermo, además con fiebre, mientras dormíamos allí en la explanada al aire libre, un poco pues para luego poder estar en la misa, asistir a la misa al día siguiente, ¿no? Y bueno, pues por un lado efectivamente daba una sensación de pues impresionante, ¿no? Ver todas estas familias con sus niños pequeños, sus carritos, todo, o sea que en ese sentido pues fue muy reconfortarte, ¿no? Pero bueno, aquí es cierto que Jesús, que es el Señor y que es el único que es la verdad, pues nos explica la verdad de lo que ocurre en la familia española, y podríamos extenderlo perfectamente pues en general a las familias de todo el mundo, por lo menos las del mundo desarrollado, ¿no? Y claro, lo que nos dice es que al final, que lo importante, aunque esté muy contento con algunos, los que él vea que así es, pero que lo importante no es este acto tan espectacular, grandioso, ¿no? Que deslumbra, ¿no? Y da esa sensación de fuerza y de vitalidad, sino que lo importante es el interior de los corazones de cada familia, ¿no? El día a día de su vida familiar. O sea, no es tanto un acto heroico una vez al año, que la verdad es que en aquel momento sí que lo fue, porque fue toda una odisea, sino la vida cotidiana ofrecida a Jesús y vivida con sus criterios, ¿no? Y claro, ¿cuáles son sus criterios? ¿Cuáles son los criterios de una familia cristiana? Pues claro, la apertura a los hijos, que es un don de Dios, como nos recuerda, el amor de los cónyuges, la austeridad, el sacrificio, la oración en la familia, el acoger a los demás, la Eucaristía como centro de corazones y de la propia familia. Y claro, pues nos lo dice así de claro. Entonces, si no vivimos esto, pues no estamos siendo una familia cristiana y no estamos siendo agradables a Dios, por mucho que nos colguemos una etiqueta que diga yo soy muy católico, yo voy a misa, yo soy de tal movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la verdad, pues nos lo recuerda y dice, esto es una verdadera familia cristiana, ¿no? Sí, a mí, José Antonio, yo podría, o sea, cuando meditaba este mensaje, le puse un título, ¿no? Porque digo, ¿de qué realmente está hablando el Señor, ¿no? Porque hay veces que te pierdes un poco en los detalles, te pones a reflexionar sobre lo que nos dice el Señor y te pierdes a lo mejor en algún detalle anecdótico. Y esto a lo mejor me ha pasado en alguna otra ocasión y en esta ocasión pues he querido decir, a ver, ¿de qué está hablando el Señor aquí, ¿no? Y es un poco chocante lo que dice aquí el Señor, ¿no? Dice que no le gustará, claro, lo primero, a mí me ha sorprendido, yo también estuvimos los dos, Marisa y yo, ¿te acuerdas? Con tu hermano. Estuvimos en el Congreso Mundial de las Familias en Valencia, la verdad fue muy bonito. Y entonces, claro, lees esto y te llama la atención porque dices, pero ¿cómo no le pudo gustar al Señor, no? Y es que en realidad el Señor está hablando en este mensaje de la doble vida cristiana, de esta doble vida que tan poco le gusta al Señor, del cristianismo, y me puse el título Cristianismo de emociones, cosa en la que caemos muchos cristianos, y a lo que no le gusta nada al Señor no le gusta el cristianismo de las emociones, ¿no? Voy a un Congreso Mundial de las Familias y me emociono con el Papa, y me emociono con el ambiente que se vivió allí, y me emociono porque cuando estoy en Madrid rodeado de mis amigos y tal, que son ateos o que no creen y demás, pues claro, cuando llego allí en el Congreso Mundial de la Familia estoy rodeado de mi gente y qué bonito, y bueno, y me emociono y lloro, y el Papa, y qué bonito, qué bien hablado y tal y cual, ¿no? Y eso no es lo que quiere el Señor, eso está bien, no está mal, pero eso no es lo que quiere el Señor, porque si eso no va acompañado de un volver a Madrid, como en mi caso, ¿no? Cuando fuimos a Valencia, después Valencia es, para la gente que nos escucha en México, pues es una provincia al este de España, y claro, si vuelves de aquello y no vives el cristianismo en el día a día, que es lo que nos insiste tantísimo, yo creo que es una cosa que está muy clara, ¿no? Que nos insiste tantísimo el Señor y la Virgen en todos estos mensajes que estamos leyendo, en los 27 programas que llevamos ya grabados, ¿no? O sea, que es el día a día, que es que no es el me emociono en un momento determinado y soy cristianísimo hoy, pero ya mañana no.
Muy bien, Óscar, me ha gustado mucho esta reflexión. Y es que además es cierto que tenemos un veneno que se nos ha infiltrado a todos, ¿no?, en nuestros corazones, y es el veneno, pues, del materialismo, ¿no?, de todo lo material que nos envuelve, y lo hemos convertido en un ídolo. O sea, realmente tenemos un ídolo puesto allí y a eso pues sacrificamos todo, ¿no? Y es el ídolo de lo material, de la prosperidad económica. O sea, parece que para nosotros es mucho más importante que entre mucho dinero en la casa, que los niños puedan estudiar pues en la universidad más cara porque les va a dar mejor formación, etcétera, 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 ¿no? Que tengamos pues una casa que sea grande, que podamos hacer viajes, que podamos... Todo esto pues es una tentación que nos hace ver que como si fuera lo más importante de la familia, ¿no? La realización personal, que también es otra cosa muy de moda, ¿no? Yo es que me tengo que realizar personalmente, y si no, como no me puedo sacrificar y tengo que vivir mi vida, ¿no? Y tengo que tener mis huecos y mis cosas para mí, etcétera, ¿no? Y entonces todo eso pues va en detrimento de lo que es la vida, verdadera vida familiar, ¿no? Porque, claro, con todo esto que hacemos, pues que lo que tenemos es una familia pues donde todos son egoístas, donde cada uno solo mira por su interés, donde además familias pequeñas, con pocos hijos, donde se pierde la inmensa riqueza de tener muchos hijos. Y eso se ve perfectamente. Cuando uno trata una familia numerosa, con muchos hijos, pues se nota, ¿no? Ahí hay una riqueza y hay otro espíritu distinto, efectivamente más austero, pero donde se comparte mucho más y donde hay otras virtudes y otros valores que de forma natural el hecho de tener pues más hijos te obliga, incluso aunque quieras o no quieras, pues te obliga un poco, y luego pues lo terminas agradeciendo, ¿no? Porque lo vives así y al cabo del tiempo pues eres capaz de entender que efectivamente que eso es un bien mucho mayor que no el haber tenido una casa más grande o haber tenido más dinero o haberles enviado a la universidad más cara del país, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que confrontar todos estos criterios mundanos, materiales que se nos han metido con el criterio evangélico y ser capaces de, pues eso, como decíamos antes, a través de la oración, discernir y entender e ir cambiando nuestra vida. A lo mejor no todo de golpe, porque siempre es difícil, pero sí ponernos en camino y ponernos a cambiar, porque si no, pues estamos perdidos. O sea, terminaremos destruyendo la familia, ¿no? Y quizás para terminar, José Antonio, o sea, a mí me gustaría incidir en una cosa que has dicho, porque claro, uno lee esto y se da cuenta y dice, bueno, vale, pues entonces, Señor, ¿qué quieres? ¿No? O sea, si ir a cosas cristianas no te vale y tenemos que vivir el día a día, pues eso, dínoslo, ¿no? Quizás incidir un poco en esto, ¿no? Dice, pues nos lo ha dicho, el Señor nos lo dice. Sacrificio, oración, consagración, también habla por ahí de la consagración al Inmaculado Corazón de Jesús, de María y al Sagrado Corazón de Jesús, Eucaristía y Rosario, si es que nos lo ha dicho. Y coincide, no sé si, bueno, ahora no las tengo yo de memoria, pero coincide con las piedrecitas de las que nos habla la Virgen de Medjugorje. O sea que lo tenemos a huevo, vamos.
en esta segunda parte del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Y después de haber escuchado estos dos primeros mensajes, pues vamos a tener ahora este espacio que yo me gustaría centrarlo porque ha sido muy interesante y yo creo que vamos a incidir un poquito más en este tema, que es el de la oración, ¿no? Como decíamos antes, pues es algo fundamental, algo esencial, y que sin oración pues no hay camino de salvación, podríamos decirlo así, ¿no? O sea, que no es optativo, sino obligatorio y necesario pues para poder ser cristiano y para poder vivir como verdadero hijo de Dios, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la oración, como decíamos antes, pues ahí es donde recibimos la fuerza de Dios, es donde conocemos su amor, es donde encontramos la luz para discernir en todas nuestras decisiones, y es donde finalmente nos unimos a Dios. O sea, a través de la oración realmente, junto con los sacramentos, son como las dos cimientos, ¿no? Los sacramentos y luego la oración es lo que hace que vivamos unidos a Dios y que nos sintamos verdaderamente hijos de Dios, y que por tanto podamos vivir como verdaderos hijos de Dios, ¿no? Bueno, yo quería preguntaros, podríamos empezar porque lo más interesante tal vez aquí es la necesidad está clara, pero claro, hay muchas dificultades, ¿no? Entonces yo creo que podríamos empezar por el aspecto de las dificultades que son las habituales para poder hacer esto que vemos tan claro, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? ¿Cuál sería un poco vuestra experiencia o lo que vosotros veis, ¿no? de todo esto, ¿no? Pues mira, para mí, José Antonio, las dificultades en la oración consisten en descubrir lo que no es la oración, ¿no? A lo mejor podemos empezar así, diciendo qué no es la oración, porque tenemos tendencia a convertir la oración en cosas que no son, ¿no? O sea, la oración, por ejemplo, no es llorar, no es esa emoción tan grande que a uno le entra de vez en cuando en medio de esa oración. No es eso. Eso es un regalo que te hace el Señor para ayudarte bien a rezar, bien a otras cosas, ¿no? Pero no, la oración no es solo llorar, no es la consolación. También hay oración en la desolación, también hay oración en medio de la más absoluta sequedad. O sea que rezar no es llorar, ¿no? Tampoco es leer, porque también hay dificultades, hay veces que nos sentimos secos, y yo no estoy hablando de hace un tiempo, estoy hablando de ayer. O sea, no es cogerse un libro y ponerse a leer. Dices, como estoy seco y como le voy a ofender al Señor probablemente no diciéndole nada o no haciendo nada. O sea, que es que orar no es hacer algo, es amar al Señor, es estar con Él, y no es necesario estar diciendo cosas. Orar tampoco es estar constantemente recitando el rosario. El rosario hay que hacerlo, pero eso es aparte. Orar es estar con... Hay una frase que nunca consigo acordarme de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Orar es estar con el amado o algo así, con sí, el que con sabemos... aquel que sabemos que nos ama. O algo así, ¿no? Algo así, sí. Pues eso, ¿no? O sea, a mí, yo las dificultades que suelo encontrar en la oración es con estas cosas que no son la oración, ¿no? O sea, y da la sensación de que si vamos a la oración y no nos sentimos súper consolados, no estamos haciendo algo, no lo estamos haciendo bien. Y no es verdad, eso es una tentación. Y bueno, y tampoco es orar, claro, ir a la oración y estar pensando en, pues yo qué sé, en qué vamos a hacer de comer, o qué vamos a... Pues hay que... Y el Señor nos entiende, ¿eh? Porque somos débiles y somos pequeños, ¿no? Y entonces nuestro entendimiento, nuestra memoria se nos va a otras cosas. Bueno, pues hay que estar constantemente recogiendo y atando ese entendimiento, pues para estar con Él. Sí, en realidad para la oración yo diría casi que solo hace falta una cosa, una única cosa, y es que uno tome la decisión firme en su voluntad de decir, yo voy a estar con el Señor por lo que haya decidido que tenga que estar, ¿no? Pues voy a estar 15 minutos, voy a estar media hora o una hora, ¿no? O 2 horas o 3, lo que le corresponda a cada uno. Y entonces eso es realmente lo que al final el Señor le agrada, que es decir, el que es fiel y ha decidido que todos los días va a estar con Él. Y entonces en esos 15 minutos o 20 minutos pues pasarán muchas cosas y distintas según los días, ¿no? Habrá días que de repente pues siento que soy capaz de rezar, que me sale una acción de gracias, que me siento cerca de Él, que se me ocurren, me ilumina el Señor. Habrá días que es que no sea capaz de decir nada. Es así, es que la oración, claro que ocurre eso, que hay días que uno
se pone delante del Señor en su presencia y no es capaz de articular nada porque está como un poco bloqueado, pero no importa, porque el Señor lo más importante es eso, es decir, Señor, yo te entrego este tiempo es para ti, es para estar contigo y tú ya pues haz lo que tú veas y lo que tú creas, ¿no? Luego es evidente, hombre, que hay cosas que sí, por ejemplo, si voy a una capilla, pues siempre será más fácil y más sencillo. Si estoy en mi casa con la música de mis hijos o oyendo ruido y tal, pues hombre, será más difícil. Tampoco imposible, o sea que esto, como todo, en último término, si es necesario, pues también se puede hacer así, ¿no? Pero es importante pues facilitar las cosas, un poco el hábito pues también ayuda. Si cada día cambiamos el horario de la oración, lo más probable es que al final me quede sin hacerla, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese tipo de cosas pues ayuda, ¿no? O sea, un poco que haya cierto orden, un hábito en cuanto al horario, un sitio que sea apropiado, luego pues pueden ayudar alguna lectura en algún momento o preparar, pero en último término hay que entender, claro, que la oración, tengo aquí el catecismo, que también es muy interesante, el catecismo dice muchísimas cosas sobre la oración, pero dice, la oración supone siempre un esfuerzo. Habla de los grandes orantes, ¿no? Como Jesús. Jesús fue un modelo de oración. Claro que se levantaba muy temprano o se quedaba por la noche rezando y era porque lo necesitaba. Su naturaleza humana, él era Dios, es hombre, pero su naturaleza humana necesitaba esa unión con el Padre y entonces pues no le importaba dormir menos o comer menos para poder, o sea que es el maestro, ¿no? Igual que la Virgen María, ¿no? Y nos dice el catecismo, dice, al igual que los santos, pues nos enseñas que la oración es un combate. Dice, ¿contra quién? Dice, pues contra nosotros mismos y contra las astucias también del tentador, que hace todo lo posible para separar al hombre de la oración. Y luego dice una frase muy bonita, que el catecismo dice, se ora como se vive, porque se vive como se ora. Y aquí esto es una verdad muy grande, o sea, al final el que se esfuerza en su vida diaria, cuando va a la oración, lo que encuentra es como un refuerzo y una ayuda para vivir ese cristianismo y ese evangelio, ¿no? Y a su vez, cuando quieres vivir, pues la propia oración te ayuda a poderlo hacer, o sea, que refuerza una cosa a la otra, ¿no? Evidentemente, si mi vida pues está muy alejada, pues la oración pues me costará mucho más y viceversa, ¿no? Si no hago oración, pues difícilmente también mi vida podrá ser muy, muy cristiana, va totalmente unido, ¿no? Yo quería preguntar a Marisa un poco también así tu experiencia, ¿no? Bueno, yo como traba para la oración, pues eso que muchas veces decimos, ¿no? Que no siento a Dios, ¿no? Me da la sensación de que estoy aquí siendo una parte del banco, ¿no? Soy un banco. Y bueno, eso yo creo que se supera pues pensando en eso, en que tú a la oración no vas a recibir, aunque recibes, pero no vas a recibir, sino que vas a dar, ¿no? A dar tu tiempo a Dios, a darle a Dios algo. Y después que siempre reconforta la oración, cuántas veces yo me acuerdo, o sea, muchísimas veces que he ido a la oración turbado o enfadado porque te ha salido algo mal en el trabajo o porque has discutido con una persona o has perdido la paz por cualquier cosa, ¿no? Y siempre, y recuerdo muchas veces de haber ido a la oración como con desgana, con mucha desgana, con la cosa de decir, bueno, y encima después de todo lo que me ha pasado, encima ahora aquí a ponerme a rezar, ¿no? Y cómo el Señor te reconforta siempre, ¿no? O sea, es curiosísimo cómo aun llegando hecho polvo, sales renovado. Sí, eso yo creo que el que ha experimentado alguna vez en algún momento de su vida esa presencia del Señor en la oración, eso no se olvida ya para nunca, o sea, que siempre permanece. Luego, pues es cierto que el día a día y una serie de cosas pues nos pueden hacer que nos alejemos, pero yo creo que eso queda ahí, queda clavado y el alma lo recuerda siempre. Y claro, pues por eso es el combate, porque al final, claro que lo sabemos y hemos vivido estos momentos muy intensos, ¿no? Y se trata pues de lo importante, lo que le gusta tanto a Dios, que es la fidelidad y la perseverancia. Al final, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas, dice la Escritura. Y de eso se trata, o sea, de perseverar, de luchar. Podremos tener derrotas en batallas, pero lo importante es ganar la guerra al final y perseverar. Yo quiero comentar también como anécdota, porque para mí ha sido toda una enseñanza,
que es en el caso de, por ejemplo, el rosario en familia, que lo comentaba también en el mensaje anterior, nos lo pedía la Virgen María, ¿no? Bueno, pues un poco la experiencia, yo recuerdo, la primera vez que empezamos a hacerlo fue porque cuando mi mujer María del Mar fue a Medjugorje, cuando ella volvió tan entusiasmada, pues me acuerdo perfectamente que dijo, a partir de ahora en esta casa se va a rezar el rosario todos los días. Venía totalmente convencida. Los niños eran pequeños, o sea, la mayor pues tendría 4 años, el siguiente tendría 2 y el otro pues uno y algo, ¿no? Y recuerdo perfectamente cómo yo me quedé un poco sorprendido y digo, bueno, pues no sé, a ver, vamos a empezar a ver esto con los niños, yo miraba a los niños, tal, y bueno, pues esto que empezamos así, y bueno, pues evidentemente al principio pues decía lo que decían, se distraían, gritaban, tal. En mi casa, bueno, desde entonces, y de esto ya, pues hace más de 12, 13 años que fue este momento, pues se ha seguido rezando el rosario todos los días, y puedo decir también que ha habido de todo también, o sea, ha habido días hasta que se han peleado entre ellos, días que yo no quiero rezar hoy porque no sé qué, días que se han dormido, días que estaban cansados, pero también ha habido días grandes, ¿no? de donde todo el mundo ha rezado juntos, donde se ha ido viendo el fruto. Entonces aquí, ¿qué ves con el tiempo? Y dices, bueno, pues lo importante es la perseverancia, o sea, la fidelidad, el decir, bueno, da igual. Yo ya al final saqué esa conclusión, digo, bueno, aquí, aunque sea yo solo, pero aquí en la casa todos los días se reza el rosario. Y luego ya, pues efectivamente unos días se incorporan más, otros menos, ya saben que es así. Y eso, pues yo creo que es lo que al final pues te termina dando la fuerza para seguir, ¿no? Y el hábito, que llega un momento también que dice, no hombre, ¿cómo voy a dejar de rezar el rosario, ¿no? Y en la oración pues pasa algo parecido, cuando uno ya tiene el hábito y va creando la virtud, pues eso también ayuda muchísimo, ¿no? O sea, ya al final, pues a lo mejor te puede apetecer mucho o poco o no, pero dices, no, yo esto, lo primero es el Señor. Y aquí también es muy importante lo de lo que explicaba también una persona que cuando lo iba hablando de esta dificultad, que es la mayor dificultad que hay, que es esta de que no tengo tiempo porque tengo tal cantidad de cosas importantísimas que hacer. Y claro, decía esta persona, claro, es que aquí el tema este es un tema simplemente de las prioridades y los criterios. ¿Qué ocurre? Que tenemos mal las prioridades y los criterios. Por eso no somos capaces de hacer oración. Entonces, lo primero que hay que trabajar es decir, a ver, de acuerdo, si yo realmente me considero y quiero vivir como cristiano, pues tengo que poner mis prioridades. Entonces la primera prioridad es la oración. Entonces tengo que organizar el calendario pues de acuerdo a esa prioridad. Y aquí también pues recuerdo una anécdota muy, muy graciosa, que también le decían a un sacerdote, también pasa algo parecido, el sacerdote excusaba un poco que él no podía hacer tampoco mucha oración, y entonces le decían, bueno, vamos a ver, tú todos los días comes, ¿verdad? Y comes y cenas y desayunas. Bueno, pues lo que hay que hacer es, ahora, en el tiempo de la comida vas a hacer la oración. Y luego ya verás cómo a lo largo del día encuentras tiempo para comer. O sea, que seguro que haya... Y es así, efectivamente. Si lo hiciéramos así, pues seguro que... Entonces, bueno, yo animar, porque la oración es la mayor alegría que puede haber. La oración es una fuente de unión con Dios, de alegría y de gozo. Y bueno, y una vez que se da ese primer paso, luego ya viene el Señor a ayudar con toda su fuerza y a guiarnos, ¿no? Me encanta el ejemplo que has puesto. Vamos a continuar ya con el último mensaje. Este es un mensaje del 14 de octubre del 2005 de Jesús. No te pido que seas como no eres. Sé cómo eres, que eso me gusta. Ah, qué gusto, Jesús. Gracias por quererme como soy. Si no, no podría hablarte, me sentiría mal. Yo deseo que cada alma se comporte conmigo tal y como es, y con arreglo a lo que necesita, yo la trato y la hablo. Dependiendo de cómo es un alma, yo le encargo una y otra misión. Yo deseo hacerte partícipe de un dolor muy hondo que tengo en mi corazón, y que son los hijos de tu patria, en otro tiempo fieles a mí, alejados hoy día de mí. Dime, hija mía, ¿cómo los volveremos a mí? ¿Quién lo hará? Dime, hija mía, ¿qué he de hacer ya para que conozcáis mi amor? Buscas la causa, hija mía, de que todos los hombres se alejen hoy día de mí, y es mi deseo que así sea. Te pongo esta cuestión en tu interior para que busques por ti sola la causa y no la halles, porque no tiene respuesta razonable esta pregunta, porque no hay solución al alejamiento de los hombres de mí salvo esta: que conozcan mi amor. ¿Sabes, hija? Nunca volverán a mí salvo que conozcan mi amor y cuánto les amo.
Aquí en el tabernáculo me deshago en caricias, en ternuras y agradecimientos cuando un alma se acerca. Pero ¿cuántos lo hacen? Oh hija, se acaba la fe en vuestros días. Me encuentro prisionero y atado de pies y manos. No puedo acudir a ellos si otros no me llevan. El día llega, está llegando y lo hará pronto. Oh Jesús, ¿para qué hablar a tantos profetas? Hija mía, los míos tienen que escuchar a los pobres. Deberán ser humildes si quieren saber dónde está la salvación. Deberán haceros caso a vosotros. De estas piedras he sacado hijos de Dios. El amor vino al mundo y los suyos no le recibieron. Desead perderlo todo con tal de ganarme. Oh, acudid a mí. Mira, se halla la gente desprovista de amor y cuando conozcan al amor, vendrán irremediablemente a mí. Oh, cuánto os amo. Imaginad locuras, las mayores locuras que pueda hacer algún loco de amor por una criatura. Todas esas y aún más las hago y las haré yo por ti. Oh, si confiarais más en mí, si confiarais más en mi amor. ¿Tristes? No existiría la tristeza. Porque me tenéis a mí. ¿Quién puede estar triste? ¿Quién falto de amor en algo? No, ni aunque la vida le maltratara. No, jamás solo, jamás triste, porque me tienen a mí. Una vez más, pues nos habla Jesús de su amor, de su infinito amor, y nos explica cómo nos ama. Es impresionante, ¿no?, cómo a lo largo de todos estos mensajes hay tantos que se refieren a su amor y cómo cada mensaje además es distinto, ¿no? En cada uno pues, lo describe de una forma distinta, con imágenes diferentes, lo hace con todo lujo de detalles, con todas las formas posibles de expresión, para que nos lo podamos imaginar, ¿no? Porque realmente es que el amor de Dios es algo inimaginable, o sea, nosotros que somos criatura, claro, no podemos entender, o sea, no podemos recibir todo lo que es el amor de Dios, porque claro, nos moriríamos, ¿no? Nuestro recipiente, nuestro corazón, por decirlo así, nuestro alma, no puede absorber todo lo que es el amor de Dios, ¿no? Entonces él trata de explicárnoslo de todas las formas. Lo que sí es cierto es que el amor de Dios es lo único que nos puede colmar, ¿no? O sea, buscamos tantísimas cosas en el mundo, ¿no? Yo veo, pues no sé, muchas veces veo a mis amigos o a mis hijos, ¿no? Muchas veces pues buscando y les ves, ¿no?, que buscan algo que sea como la eternidad, ¿no? Algo que sea para siempre, algo que sea mucho más de lo que persiguen ahora, ¿no? Objetivos grandes y altos y claro, no ven que en realidad solo Dios, solo Jesucristo puede colmar eso, ¿no? Ni siquiera pues ese amor humano de noviazgo matrimonial o de amigo, ¿no? Mi mejor amiga con la que me comparto todo y me une todo y me sacrifico y la amo y le hago el bien, pero eso no es nada, ¿no?, al lado de lo que es la intimidad y el conocimiento del amor de Dios. Por eso él dice, solo hay una solución para la salvación de las almas, solo hay un camino y es que conozcan mi amor, ¿no? Porque sí es cierto que cuando se ha experimentado ese amor es como una herida ya que queda en el corazón y que ya no se puede cerrar. Entonces, aunque uno se aleje y caiga en el pecado incluso, queda como ese recuerdo, ¿no?, ese anhelo de ese amor que se ha vivido y que por más que te hundas, ¿no?, siempre te das cuenta de que no hay nada comparable, ¿no? Y siempre, yo creo, permanece esa llama encendida, ¿no?, de volver a él. Por eso es tan importante que a los niños pues y a los jóvenes les enseñemos ya ese conocimiento, esa ciencia del amor de Dios, ¿no? Que les enseñemos a rezar, que les enseñemos su presencia, que les enseñemos cómo es Él, para que se puedan ir enamorando, le puedan ir tratando, porque si eso lo han sentido, pues van a estar mucho más defendidos el día de mañana, ocurra lo que ocurra y pase lo que pase, y caminen por donde caminen, siempre va a haber ese recuerdo y siempre va esa vía de salvación, ¿no?, de ese anhelo de poder regresar otra vez a Él, ¿no? A mí me daba por pensar cuando meditaba este mensaje en esto que les ha pasado a muchos místicos, lo he leído en muchos sitios y yo creo que incluso hasta Marga. Hay momentos en los que Jesús se apasiona, ¿no?
y empieza a comunicarse de una manera muy potente con el místico al que se está revelando. Y llega un momento, me hace mucha gracia, me sorprende, ¿no? Como muchos místicos tienen que parar a Jesús porque dicen, para, Señor, no puedo más. No me sigas mandando tanto amor porque me muero, o sea, porque no puedo seguir, ¿no? Y es verdad que estamos hechos de barro y no somos capaces de aguantar el amor de Dios como se nos dé en una millonésima parte de lo que se nos puede dar, ¿no? Y parafraseando a San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios nos tiene preparados cuando Dios... Y es eso, y lo que nos tiene preparados Dios cuando muramos y cuando subamos a Él es su amor. Y es tan grande que cuando uno experimenta, pues eso, una millonésima parte de esa durante la oración o en cualquiera de los, no sé, a lo mejor los momentos de conversión que hayamos podido tener a lo largo de nuestra vida, ya no se olvida. Yo recuerdo, pues eso, el mío, ¿no? En aquella confesión que me convirtió de perseguidor, en cierto sentido, a amar a Dios, ¿no? No se olvida. Y es impresionante también cómo, siendo Dios, pues cómo nos trata a cada uno individualmente, ¿no? Como si fuéramos la única persona del universo. Y cómo pues se va viendo, ¿no? Casi se va palpando, ¿no? Cómo Él busca una relación con Él pues que sea totalmente personal y que sea única, porque nuestra alma también es única y la relación que podemos tener con Él es única. O sea, es como si Él nos viera a cada uno distinto y quiere tener con cada uno de nosotros, y Él necesita esa relación única y especial que no va a poder tener con nadie más, solamente con nosotros, y si eso no se llega a producir, pues eso queda como sin cubrir, ¿no? O sea, en la eternidad, en el cielo, ese amor que Jesús tenía para esa persona, de esa determinada forma que quería comunicárselo, pues no lo va a poder hacer, va a quedar como vacío, como ese hueco, porque era para esa persona, para ese alma, de esas características que así la había creado, ¿no? Eso es impresionante, o sea, el sentirnos pues amados por todo un Dios y amados de esta forma, ¿no? Tan personal, tan única, como nadie puede hacerlo, ¿no? Porque nadie nos puede amar así, ¿no? Y cómo pues nos da también una misión que solo la ha pensado para nosotros y que solo Él la conoce, solo Él nos la puede dar y nos puede ayudar a realizarla, ¿no? Sí, y después, no sé si hay un momento, hay una frase que me gusta mucho, José Antonio, cuando dice: desead perderlo todo con tal de ganarme, o acudid a mí, ¿no? Dice desead no dice, lo tengo apuntado por aquí, no dice cuando lo perdáis todo vendréis a mí. Dice desead, o sea, hay que incluso desear perderlo todo. O sea, llega un punto en el que uno descubre el amor de Dios, descubre que es tan grande y sobrepasa tanto todos los anhelos tontos que tenemos, terrenos que tenemos en esta vida, que cuando uno descubre eso, por muy perseguidor de Dios que haya sido, por muy ateo que haya sido, lo deja todo porque no tiene comparación con nada de lo que podamos tener y agarrar nuestro corazón en esta vida, ¿no? Y llega uno incluso a desearlo. O sea, que no es una incongruencia lo que dice el Señor ahí, no es, dice, ¿cómo vamos a desear perderlo todo? Y dices, pues sí. Los grandes santos llegaron a eso, a desear perderlo todo. Yo recuerdo ahora una frase de Santa Teresita de Jesús, del Niño Jesús, de Lisieux, que una de las hermanas le dijo ya casi en uno de los momentos finales de su vida, le preguntó, estaba creo que sentada en una silla, ya no se podía mover apenas, y le preguntaron, ¿sufre, hermana? Y le dijo Santa Teresita de Lisieux, dice, ¿qué va? Ya no me queda mucho de vida porque ya nada sufro. O sea, que es que hay que desear perderlo todo con tal de llegar a Él, ¿no? Sí, eso es muy impactante, porque en realidad lo que decía era que como para ella el sufrimiento era gozo, pues que ya no había nada que le hiciera sufrir, porque incluso los sufrimientos que nosotros entendemos como tales, ofrecidos, como ella los ofrecía todo y lo unía todo al Señor, para ella era gozo, porque le podía ofrecer algo al Señor. Y entonces, claro, ya dice, no puedo sufrir, pues es que todo para mí es gozo, porque se lo entrego a Él, ¿no? Que es impresionante, efectivamente, cómo puede llegar a transformar el amor del Señor. O sea, cuando el amor es transformante, es unitivo, es transformante, y claro, lo cambia todo, ¿no? Y eso que decías tú, Óscar, pues efectivamente esa es la parábola de la perla escondida o del tesoro escondido, ¿no? Que es el comerciante que la descubre y va y lo vende todo para comprar el terreno donde está la perla escondida, ¿no?
que es precisamente esto, ¿no? El propio Dios, o sea, el propio Señor entregándose por nosotros. Qué pena que sea tan escondida, porque efectivamente es como eso, es como tienes la sensación, cuando lo descubres, sales con una ansia terrible. Esto es una cosa que también te pasa casi prácticamente nada más convertirte, sales con una ansia a contárselo a todos tus amigos, porque es que claro, es tan grande lo que has descubierto, y sin embargo te encuentras con la gran decepción de que nadie te entiende, ¿no? Porque es que esto hay que vivirlo. No se puede comunicar, es que hay que vivirlo, ¿verdad? Bueno, pues invitamos a todos a hacer esta experiencia de simplemente, pues eso, ponerse delante del Señor, y el Señor va a entrar, y va a entrar con toda su fuerza y con todo su amor, ¿no? Bueno, pues antes de terminar, vamos a recordar cómo se puede conseguir este libro tan impresionante, ¿no? Tan lleno de tesoros. Y que nos puede ayudar mucho a rezar, ¿verdad? Pues la dirección de correo electrónico donde conseguirlo es vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico@hotmail.com, y el teléfono 5559-0547, 5559-0547. Tenéis toda la información en la web vdcj-tomo-rojo.com, y podéis enviarnos vuestros comentarios a la dirección de correo verdaderadevoción@gmail.com. Bueno, pues buenas noches, y nos despedimos hasta el siguiente programa. Venid a mí. No importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.